Una señal portentosa apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo, una gran serpiente roja con 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. La serpiente se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. La mujer huyó al desierto. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Fue arrojada la gran serpiente, la antigua, llamada Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, y fue arrojado a tierra y sus ángeles. Y después, cuando la serpiente vio que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer 2 alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos de la serpiente, donde tiene que ser alimentada por 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de 1 tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca detrás de la mujer como un río de agua para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de la serpiente. Entonces, despechada la serpiente contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, de estas enigmáticas palabras sí podemos descifrar a la luz de la Iglesia y de su fe. Lo primero, que esta mujer es sin duda la Santísima Virgen, y así lo aclara Benedicto XVI, gracias a Dios, que por fin una voz autorizada de la Iglesia zanja la cuestión, porque muchísimos no querían aceptar que ella era la Virgen. Y Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, su última parte, lo acaba de confirmar con toda la tradición de la Iglesia. Sí, es el Israel, también es la Iglesia, pero ante todo es la Virgen. Se encuentra con dolores de parto porque engendrar a los hijos de Dios para la eternidad le ha costado el parto doloroso de engendrarlos en el dolor al pie de la cruz junto a su divino Hijo. Eso no presenta ninguna dificultad, es la madre corredentora. ¿Bien? Después, pasando otras realidades que hemos acentuado mucho en otros retiros, aquí nos encontramos frente a la serpiente que se quiere enfrentar a la mujer, incluso al hijo de esa mujer, que es Jesucristo. ¿Bien? Se sitúa de forma que trate de borrar la noción de esa mujer y la noción de ese hijo en la historia. Ese vómito de la serpiente para que la mujer sea negada en su baba pestilente o en su vómito asqueroso y nauseabundo, propio suyo de Satanás, que de él no sale nada bueno, no es sino el signo de la obra de Satanás en la historia, dentro de otras aplicaciones posibles, ¿no? Les estoy dando ahora una. No es sino el signo del esfuerzo de Satanás
por hacer brotar blasfemias continuas contra la Santísima Virgen, desacreditar continuamente al Hijo, a su divino Hijo, y por eso es como querer ahogarlos en su asquerosidad, en sus blasfemias, en sus calumnias, en todo lo que Él suscita a través de los hombres y de la historia, hombres perversos que le sirven y que son seducidos por Él, y que muchas veces, como hoy, dominan los medios de comunicación de cada época, en concreto los de hoy que son tan sonoros, y que van por doquier repartiendo una serie de doctrinas completamente falsas, y que tantos pobrecitos incautos, sobre texto de cientificismo, de que son muy científicas las noticias, tantos incautos van creyendo en eso. ¿Ven? Entonces van escribiendo las barbaridades que se les ocurre, todo en contra de la mujer y de Jesucristo. Ese es el signo. Pero hay unas dos alas gigantes que se interpretan con la protección divina, particularmente de la Virgen, es decir, que todo cuanto el demonio pueda vomitar en contra de ella no la va a alcanzar nunca, porque la Santísima Virgen se eleva en Dios y vive en Dios y participa de su omnipotencia protectora, por lo cual el demonio despechado, como dice aquí, se va a descender a la tierra para hacer la guerra a los hijos de la mujer. Pero estamos viviendo ahora mismo esa época de calumnias, época de tergiversaciones, época de mentiras, época de falsedades, época de blasfemias, de sacrílegos actos en contra de esta divina mujer y su divino Hijo. Por eso ahí en New York Times aparecía, en la revista New York Times unos años atrás, una tumba, hemos encontrado la tumba del hermano de Jesús. Entonces empezaron a escribir una serie de estupideces y sandeces, a cual más absurda y ridícula, y poniendo todo como que a nivel científico, y esto data y es toda una patraña creada, es el vómito de la serpiente que se sigue extendiendo a lo largo de los siglos para que no se crea ni en Jesucristo ni en su Santísima Madre. ¿Ven? Entonces otros escritos que dicen que se van encontrando y se ha encontrado tal, que se han encontrado otros hermanos de Jesús, toda esa serie de mentiras y calumnias vienen propiamente de los hijos del diablo, que se valen de los puestos que tienen en los medios de comunicación y de un cierto rango científico para gratuitamente afirmar cosas que no son verdaderas. Por eso ahí cae el canal natural. Yo no veo nada de esto, sino que estoy enterado, porque la gente me lo dice. El canal natural, el Natural Channel que llaman, que es bastante innatural, porque afirma cosas sobre texto de cosas científicas y muy bien, empieza a afirmar cosas que son absurdos, que son propiamente de Satanás, de su vómito pestilente, para desacreditar a la Virgen y desacreditar a Jesús. National Geographic, ¿ve?, que definen mejor los animales que los científicos, porque no saben nada de los científicos. Muchas veces se ponen de animales muy bien, las cosas que se escriben muy bien porque son cosas probadas que se ven, pero se ponen luego a afirmar cosas de la Sagrada Escritura, a afirmar cosas de la Santísima Virgen o del Señor, completamente falsas, sobre texto de que ellos son los científicos, que ellos son los que saben, y son sencillamente una bola de patrañosos, ¿ve?, de desgraciados hijos de Satanás, que les sirven como instrumento para borrar en los entendimientos y oídos o lectores incautos la verdadera realidad de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Hoy en día ustedes se presentan y se ponen a ver televisión, yo no la veo, pero sé que esto pasa, y le presentan un programa muy científico, y buscan un locutor que tenga la voz muy grave, ¿ve?, y muy un poco hasta tenebrosa, y un poco suscita en el que lo escucha, pero este hombre está diciendo la verdad. Claro, si es un instrumento de Satanás, está bien escogido para ser su instrumento. A través de él, el demonio les está hablando a ustedes. Entonces empiezan a afirmar, y como dice la Iglesia, que no existe la reencarnación, si esta persona precisamente ahora, en este momento, recuerda lo que fue en la vida pasada y dice hechos y acontecimientos de la persona que ella era en la vida pasada, y eso coincide exactamente. ¿Y cómo puede saberlo? Pues muy sencillo, por el diablo. ¿Por quién lo va a saber?
Eso no es ningún hallazgo científico. El demonio le está dictando a esta persona que ya la posee la influencia, esos acontecimientos le hace creer que esa persona vivió en el pasado, hizo esas cosas, y por eso está diciendo algo que no fue ella, sino la otra persona quien hizo, como si fuesen propias. Todo eso es de Satanás. Esto consiste solamente en desacreditar la fe, debilitar nuestra creencia en Jesucristo, en esta adoración a Él y el amor que le debemos a la Santísima Virgen, para que sencillamente nos perdamos en el infierno. A eso apunta todo eso. Todo eso es diabólico, todo eso es mentira. Los que dicen que han estado y definen las cosas con toda esa exactitud no son personas, es el mismo demonio que conoce la historia de todos los hombres, porque él fue quien los hizo pecar. Lo mismo que cuando se dan estos ritos de espiritismo, historias y cosas que empiezan a hablar y a hablar como un moribundo y hasta fingen tener la misma voz, eso es el diablo, que no le cuesta nada usar las cuerdas vocales de un infeliz que está montado encima de otro, para empezar a hablar como si estuviese hablando un antepasado. Todo eso es de Satanás, son los demonios, nada eso es de Dios ni es verdadero. El padre de la mentira y homicida desde el principio, matador de hombres desde el principio, es el que origina toda esa serie de confusiones. Es el que tiene manipulado los medios de comunicación y a los científicos actuales, que no creen ni en la luz eléctrica. Digo los malos, y solo buscan desacreditar la fe. El esfuerzo de Satanás es inaudito, con tal de que nosotros no nos apoyemos en la Virgen, porque como nos apoyemos en ella está perdido. Miren este testimonio del padre Amorth. El padre Amorth, sacerdote exorcista de la diócesis de Roma en Italia y uno de los más conocidos del mundo, señaló que el ahora beato Papa Juan Pablo II, el Papa de la Virgen, se ha convertido en los últimos años en un poderoso intercesor en la lucha contra el demonio. ¿Sí? El padre Amorth tiene 86 años de edad y ha hecho unos 70.000 exorcismos en su haber. Tiene unos 70.000 exorcismos. Me parece que tiene un poquito de experiencia. 70.000. Ya voy a llegar a lo que quiero llegar. Ahora solo estoy dando el dato del beato Juan Pablo II. Lo primero que dijo en la entrevista es que el mundo tiene que saber que Satanás existe. ¿Ven? Vemos eso en el Apocalipsis. No, eso fue una visión de San Juan en la que el demonio trató con la Virgen, pero ya eso se acabó, la Virgen es inmaculada y seguimos. No, cuidado, sigue queriendo quitar la devoción a la Virgen, dentro incluso de la Iglesia, porque le ha quitado la fe a sacerdotes, teólogos y obispos en la Virgen, y a laicos, y a todo el que pueda. Él está muy activo. Él sigue queriendo borrar a través de ese río pestilencial de su maldad y mentira la imagen de la Santísima Virgen para que nadie crea en ella ni se apoye en ella, porque si se apoya uno en ella, él está perdido. Durante los exorcismos le he preguntado al demonio más de una vez, ¿por qué te da tanto miedo Juan Pablo II? Y he tenido dos respuestas distintas, ambas interesantes. La primera, porque desarmó mis planes. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Fue el instrumento de la Virgen. Ustedes no vean en Juan Pablo II su triunfo, instrumento de la Virgen. Él estaba completamente consagrado a ella y solo en ella obraba en su pontificado. Inspirado e iluminado por ella, se consagró a ella con la esclavitud mariana, desde los primeros años de su entrega a través del libro de San Luis María Grignon de Montfort, la verdadera devoción, y la vivió toda la vida. Conservaba el libro en el Vaticano viejo, lleno de cal que había tenido en Polonia, en su juventud, lo conservó toda la vida. ¿Bien? Por otra parte, se había consagrado al Inmaculado Corazón de la Virgen, el acontecimiento de su vida, que es salvada milagrosamente por la Virgen, por esa mano que dice él, que una mano dispara la bala, pero otra la dirige. Ese acontecimiento le cambia radicalmente en lo que podía tener él todavía en lo que respecta al tercer secreto de Fátima, en la realización o cumplimiento de alguna manera
y lo hace pedirlo inmediatamente que se recupera, leerlo, verse identificado con la trama profética de la que habla él, que no se ha agotado todo el misterio todavía, esto seguirá hasta el fin, pero él se ve identificado con esa realidad, consagrado al Inmaculado Corazón de la Virgen, ve todo en ella, él busca realizar los grandes planes de Dios. Porque recuerden que después del atentado es que él sigue influenciándose una vez que se recupera y entonces cayó el telón de acero. El telón de acero no había caído antes, porque empezó a hablar con Gorbachev, etcétera, y hablar con ellos, intervenir con ese Espíritu Santo que tenía, la especial protección de la Virgen, y se cumple de manera parcial, no en su triunfo último, que es a lo que se refiere la Virgen, pero parcialmente al final mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Ven? Deshizo, pone aquí porque desarmó mis planes. El demonio quería perennizar el ateísmo agresivo de Rusia y extenderlo por todo el mundo. El demonio inspiró ustedes saben que en el siglo XX ha habido más mártires que en los primeros 400 años de Iglesia. Es el siglo de los mártires. El siglo de los mártires, el siglo XX, y es el siglo de más tragedias humanas. Abran los ojos, estamos en manos de demonios. En cuanto a los que gobiernan eso y llevan este mundo, estamos en manos, en cuanto a la fe, estamos en manos de la Virgen de Dios y nada nos puede pasar. Nos pueden matar, pero no nos pueden tocar el alma ni la vida eterna. Nos servirá eso para purificarnos e irnos al cielo, punto. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Ella siempre va a triunfar en nosotros, si le consagramos todo el corazón. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero el siglo XX, ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial murieron unas 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron unas 50 millones de personas. El Imperio Romano lo borramos. El Imperio Romano tenía aproximadamente unos 50 millones de habitantes. Imagínense que desaparece todo el imperio. 50 millones la Segunda Guerra Mundial. Y el comunismo ateo, tanto de China como de Rusia, el comunismo ateo mató, se le cuentan desde los años 1917 en adelante, estamos entre unos 60 a 70 millones que mató Stalin con todo lo suyo, el comunismo soviético. Mao Zedong se cuenta como mínimo 100 millones. El solo comunismo ateo ha matado más de sobra que las guerras mundiales. Para que vean ustedes lo que son los regímenes estos satánicos. Y todavía hay países en América Latina que van detrás del comunismo. Parece mentira. No han aprendido con la historia. Son unos 170 mínimo millones de seres humanos los que ha matado el ateísmo, el comunismo ateísta y satánico, tanto en la China como en... ¿Bien? Ustedes saben que se calcula que para el 2025 Rusia va a tener el número de habitantes que tiene ahora mismo Irán, o Irán. Un puñado de personas en comparación con... ¿Por qué? Por el maldito aborto. Practican, como el ateísmo les enseñó, todo ese libertinaje asqueroso, pues esos son abortos de continuo, anticoncepción, toda esta serie de antivalores. Un país de tantos millones de kilómetros cuadrados va a tener los habitantes de aquí a 2025, que eso es ya. Si el Señor no nos da un buen azote antes y no se acaba esto y nos viene a poner decencia, va a tener eso, los habitantes de Irán. Qué cosa, Y la China, que ahora desgraciadamente pujante con todo su... pero tiene unos grandes desniveles, unas pobrezas espantosas. La China, ahora mismo con este desequilibrio demográfico que están sembrando, con la política de que nazca el varón y que muera la mujer, y con solo un hijo o dos a lo sumo, con esa política
la China ahora mismo, como estamos rebasando el billón de personas, nada más y nada menos, se encuentra la China en un desequilibrio de que unos 700 y pico de millones de hombres ahora mismo no tienen mujer. 700 y pico millones de hombres no tienen una mujer con la cual casarse, porque el desequilibrio está, que ya no hay suficientes mujeres para los hombres. En un rate bajito, muy bien, pero cuando uno levanta todo eso a los miles, porque tengan en cuenta que son 2 billones de habitantes, más de 2 billones, la China. Cuando eso se extiende y uno viene, es un desequilibrio espantoso. 700 y pico de millones que no tienen mujer en la China para ellos. Fíjense qué desequilibrio, qué deformidad por estos regímenes comunistas tan satánicos. Abierto un aparente socialismo, pero lleno de comunismo, persiguiendo a la iglesia, etc. La primera razón dice por qué tiene tanto miedo Satanás al beato Juan Pablo II, es porque, primero, porque desarmó mis planes, y dice el Padre Amors, y creo que eso se refiere a la caída del comunismo en Rusia y en Europa del Este. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El colapso del comunismo. Otra respuesta que el demonio me dio fue porque arrebató muchos jóvenes de mis manos, Juan Pablo II. Y era eso, tenía un don, su persona, la Virgen le ungió con un carisma tan especial que ella a través de él agarraba a sus hijos para que no se le perdiesen. Tantos jóvenes que incautos o llevados por los vientos de distintas doctrinas, su sola presencia, su solo contacto, su palabra, les convenció de que en ese hombre estaba la verdad y se han salvado. Le arrebató muchos jóvenes que se iban al infierno. Juan Pablo II. Hay muchos jóvenes que gracias a Juan Pablo II, dice, se convirtieron. Tal vez algunos ya eran cristianos, pero no practicantes. Y luego con Juan Pablo II volvieron a la práctica. Al ser preguntados sobre el intercesor, aquí viene a la parte que quería llegar, el intercesor más efectivo de todos, el Padre Amors contestó, sin dudar, por supuesto, la Virgen es la más efectiva. En sus exorcismos, la presencia de la Virgen es la más eficaz para echar el demonio. Por supuesto, la Virgen. Fíjense, y uno dice, pero más que Jesucristo. Miren esto. Una vez le pregunté a Satanás, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó, porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. No menciona ni nombre, por el odio que le tiene a Jesucristo. Me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. Y ese es el plan de Dios, por eso ella aplastará la cabeza de la serpiente, que es una traducción posible, que no se quiere aceptar hoy en día, pero que muchos expertos dicen que es posible, a la luz del texto hebreo inspirado. Ella aplastará la cabeza, mientras tú le acechas el calcañar. Porque Dios sencillamente la pone a ella, porque ella pone de realce su omnipotencia. Él no tiene que mancharse las manos con el demonio. Él no tiene que perder el tiempo con el demonio, que es nada en comparación. Él ha hecho a la Santísima Virgen, la purísima, la inmaculada, la llena de gracia, la que lo domina todo y del todo. Su sola presencia hace ahuyentar a Satanás, porque no soporta tanta santidad, no soporta tanto poder de intercesión, no soporta tanta caridad. Y eso necesariamente lo rinde, lo deshace, lo desarma. Donde ella entra, el demonio sale, no hay otro camino. No puede sufrir su presencia, una presencia de tanta santidad lo enloquece. Aumenta los tormentos de su maldad, tiene que huirse, no soporta su presencia maternal. De ahí que es tan importante tener imágenes siempre de la Virgen, el rosario de la Santísima Virgen, rezárselo siempre, estar junto a ella, leer buenos libros de ella, para amarla cada vez más y tenerla cada vez más presente.
porque como dice la Virgen de Schoenstatt la inscripción que tiene en su cuadro tan bonito en los santuarios de Schoenstatt, ¿no? Un siervo de María nunca perecerá. ¿Eh? Y luego, en esta misma línea voy a recordar esta historia, que la he leído muchas veces hace mucho tiempo, pero que quiero leerlo otra vez. Es un milagro de San Francisco de Sales, que lógicamente tiene que ver con la Virgen. Como si aún después de su muerte, San Francisco de Sales hubiera querido continuar su campaña contra la desesperación, arrancó al demonio una confesión que infunde un gran aliento a las almas más criminales. Un joven de Chamblais, poseído por el espíritu maligno, desde hacía 5 años, fue llevado al obispo de Ginebra cuando se instruía el proceso de beatificación de nuestro santo. Se le llevó a la tumba donde estaba San Francisco de Sales. Tardó en verse libre algunos días, durante los cuales Monseñor Carlos Augusto de Sales y la madre Shaoyi hicieron al pobre desgraciado varios interrogatorios junto a los restos del santo. Un testigo ocular refiere que en uno de esos interrogatorios el demonio multiplicaba sus gritos con más furor y confusión diciendo: ¿por qué he de salir? ¿Por qué he de salir? Entonces la madre de Shaoyi exclamó con fervor: Santa Madre de Dios, rogad por nosotros. María, Madre de Jesús, venid en ayuda nuestra. Al oír estas palabras, el espíritu infernal redobló sus horribles alaridos. María, María, para mí no hay María. No pronunciéis ese nombre que me hace estremecer. Si hubiese una María para mí, como la hay para vosotros, yo no sería el demonio que soy. Pero para mí no hay María. Todos los presentes lloraban. Repitió el demonio: si yo tuviese un solo instante de los muchos que vosotros perdéis, un solo instante y una María, y yo no sería ya un demonio. Qué confesión, ¿eh? Qué confesión. Que es lógico. Ahora cuidado, no le busquen el lado erróneo a esta interpretación. Pobrecito nada. Porque él es tan malo que él quiere seguir siendo malo por toda la eternidad, porque esa es la voluntad fija por toda la eternidad que él escogió. Y él quiere llevarnos a todos nosotros al infierno y va a hacer todo lo posible por condenarnos. Ese es Satanás. Es el enemigo de nuestras almas, es el que tiene a nuestros jóvenes atrapados a través del internet, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, con los malos compañeros que tienen a veces en la escuela, en enamoramientos y actos impuros, cuando el pecado que más almas lleva al infierno es la impureza. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Que los jóvenes están más influenciados por Satanás que en ninguna otra época de la historia, porque en ninguna otra época tuvo los medios excelentes de comunicación que tenemos hoy para infiltrarse en cualquier rincón de cualquier corazón humano. Por eso es tan necesario ponerlos en manos de la Virgen, que los padres y madres de estas criaturas sean santos, que los atraigan a la fe, porque van camino del infierno. Se los va a condenar Satanás si ustedes no se santifican. Es muy difícil hoy salvarse, peor que nunca. Basta solo pensar que la pasión más arraigada y que más placer da en el hombre es la sexual. Y basta solo saber que hoy en día los jóvenes todos tienen acceso a toda pornografía cuanto quieran en sus computadoras. Ya con eso basta. Ya los tenemos en manos de Satanás, porque los está tocando por su punto más débil, así de malo es. Por ahí los seduce, los esclaviza la pasión por el placer que da y por ahí se los lleva al infierno. ¿No ven que es el pecado, repito, que más almas lleva al infierno? ¿Cuántas veces no he leído aquí lo que le dijo la Virgen a la Beata Jacinta? De ahí que es responsabilidad grave de los padres ponerle todos los filtros a los hijos posibles para que no se les meta ninguna de esas basuras en su computadora. En lo que está de su parte,
Y si pudieran tenerlos en homeschooling, mejor. Porque aunque ustedes los cuiden en su casa, cuando van allá el compañerito que tienen en la escuela les va a enseñar las basuras que él tiene. Porque no todos los padres ponen los medios que ustedes van a poner. Entonces estamos teniéndolos verdaderamente en la mira para que Satanás les haga todo el daño que quiere. Es muy difícil salvar hoy en día a los hijos. Por eso el mayor resultado que está dando, que no es lo ideal, pero es que hay que hacerlo así, es el homeschooling. Escuela en el hogar, que es pura enseñanza de la fe católica, las lecturas son de la historia auténtica de la Iglesia, de los santos, etc. Se forman en la fe, aprenden a ver el valor de la fe, temen al demonio, temen el infierno, porque no, hoy en día nuestros jóvenes tienen las conciencias de corcho. Ustedes le hablan del infierno y se le ríen ustedes en la cara, como si nada pasase. ¿Qué infierno de historias? Porque no tienen fe, no ven que se las ha matado Satanás en la sociedad actual. Ellos por lo que viven es por lo que les impacta, lo que ven en los medios de comunicación, la televisión, el enamoramiento, el sexo, lo que les da placer. Como animalitos, están salvajes. No ven otra cosa que esa, por eso son más refunfuñones que nunca, más malcriados que nunca, irrespetuosos, no hay quien les ponga la mano encima, unos soberbios de primera categoría, indomables prácticamente, indómitos. Eso es lo que nos da la cultura actual. ¿Ven? Y como lo que ven en la televisión es eso, la joven lo que ve en la televisión son un desfile de mujeres que son más prostitutas que otra cosa, perdóneme que le sea tan bruto, pero no se lo puedo decir de otra manera, y eso es lo que aprende y eso es lo que quiere ser. Y el joven ve a los hombres con ese mismo mal ejemplo, el que tiene muchas mujeres o el que es hasta homosexual, y ese es el héroe de la película. Y eso es después lo que él quiere ser. Les encantan los grupos musicales, se acaban enamorados de los grupos musicales que les presentan, ¿ve? Idolatrando esos seres humanos, esos es lo que quieren ser, después aparecen con unas modas ridiculísimas, ¿ve? Con unos pelos parados y pintados de verde. Así los tiene la sociedad actual. Es un bombardeo descomunal y monstruoso para condenarlos, no es para otra cosa, abran los ojos. El demonio se los quiere llevar al infierno a través del mundo, de la carne. Esto no es broma. Más que nunca, yo en mi juventud no vi las de poca vergüenzas que se ven hoy en día. Esto está para condenarse. Y eso es lo que ven, por eso muchos de los jóvenes los queremos atraer a la iglesia. Los ponemos en el coro. ¿Y qué vienen a tocarnos en el coro? Pues el rock que escuchan afuera. Toda esa basura de música la quieren meter en la iglesia. Pero hay que tener un momentito. Para que entres aquí en la iglesia, te tienes primero que arreglar, te tienes que quitar todo ese disfraz que tienes de estar siguiendo esos falsos ídolos que contemplas afuera, y aquí me vienes a escuchar música sacra y a entender lo que es lo sagrado por tu fe, si es que te quieres salvar. Pero aquí no me traes toda esa basura que hay allá afuera, no, esa no me la metes en la iglesia. Así debería ser. Porque solo se salva a través de lo que salva, y lo que salva es lo divino, no lo humano, lo sagrado, no lo profano. Volvemos a las conferencias anteriores. Que por eso hay que meterlos en ese ambiente, lo divino, lo sobrenatural, para que se salven, si no, no tienen remedio. El demonio, la labor que está haciendo es tan astuto, ¿ve? La seducción que está poniendo sobre todo en nuestros jóvenes, en muchos también que ya no lo son. ¿Ve? Personas que tienen, la labor que está haciendo es tan astuta que les genera dentro de ellos una insensibilidad hacia las cosas sobrenaturales. El infierno les suena a ellos como ciencia ficción. Bueno, una cosa que dice la iglesia, pero algo lejano, que no lo agarran, no lo creen, no lo temen. Y Santa Faustina dijo que el mayor número de almas que vio en el infierno es precisamente las que no creían que el infierno existe. Esa es la labor de Satanás. Por eso la Santísima Virgen en Fátima, ¿qué hace? Les enseña el infierno a los niños. ¿Ven? Para decirnos desde 1917, llegará un momento en que esta verdad tan espantosa que casi mata a los niños de Fátima no será creída.
Porque el demonio lo permitirá a Satanás, que siembre esa duda o esa incredulidad en los corazones de muchos. El mundo se lo permitirá, el hombre se lo permitirá a Satanás. ¿Bien? Entonces uno les habla, el infierno, purgatorio, se le ríen uno en la cara, mascando chicle. Ah, sí. ¿Y eso qué? ¿A mí qué? Y esto es lo delicado, que insensiblemente se pueden condenar y que van a sufrir en el infierno, como no se lo han imaginado, por toda la eternidad, tormentos indecibles. Porque no hay nada que pueda hacer temblar más a un hombre que la ira toda de un Dios castigando. Esto no es broma, por eso tenemos que hacer muchas cadenas de rosarios, los 5 primeros sábados, ¿ve? Oraciones, sacrificios para que nuestros jóvenes se conviertan. Como Dios nos ha dado la oportunidad a todos de convertirnos, que ellos vuelvan, que conozcan a la Virgen, que la amen, que se sientan protegidos por ella, amados por ella, que encuentren en el corazón inmaculado de la Virgen el consuelo que están buscando, la felicidad que están buscando y que no está en esos placeres en los que están ajosicados muchas veces. Y que ahí capten que hay unas cosas infinitamente más grandiosas, más felices, de las cuales ellos pueden disfrutar si se acercan a Dios. Que se sumerjan en la atmósfera de lo divino en una santa misa, para que se enamoren de ese Dios que se crucificó por ellos, para regalarles todo un paraíso, arrancándoles de Satanás. Para desengañarlos de los placeres de esta vida que pasan, que se acaban, que son mentira, porque después de cada placer carnal vienen 2 amarguras todavía peores de sufrimiento. ¿Ven? Para que se desengañen, entonces abran los ojos ante la realidad de aquello que realmente es lo que les hace felices y para lo que Dios los creó. Pero eso necesitamos, para eso mucha oración, mucha penitencia, mucha unión con Dios, muchos rosarios, muchas comuniones, muchas misas y pedir, pedir y pedir. Si hoy en día se nos están perdiendo sacerdotes y obispos, ¿no se van a perder los jóvenes? ¿Sí? Y no es que yo diga de esta agua no voy a beber, Dios me libre, yo puedo ser el primero y el peor de todos si Dios lo permite en un solo instante. No es eso, solo digo lo que estamos sufriendo en la iglesia. Hoy en día hasta lo que tendría que ser más santo está profanado, está desacralizado, está muchas veces hecho pecado y los mismos fieles lo captan. Este sacerdote no está bien, o no digamos los seglares, este hombre no está bien. Tristemente hoy en día eso es así. Tenemos que hacer una cadena de oración muy fuerte, pidiendo sobre todo por nosotros los pobres sacerdotes, que somos los más atacados por Satanás. Sin sacerdote no hay misa, no hay confesión, lo que es condenación entonces. Rezar mucho por nosotros, no estar mirando defectos para indignarse por ellos, cuanto que compadecerse por ellos, porque son víctimas de una influencia muy mundana y muy mala, haber tenido a veces una muy mala formación los pobrecitos y son víctimas de la formación que tuvieron, ¿sí? Y entonces ahora estar verdaderamente en manos de la influencia satánica, a través del pecado de la impureza, a través del pecado de la soberbia, a través del pecado de la gula, de cualquier pecado como cualquier ser humano hoy en día. Tenemos que unirnos y a esperar de ese corazón inmaculado que ella nos salve, que ella nos rescate, que ella nos recupere. Miren, yo les aseguro que en una parroquia, unos seglares se unen a rezar el rosario de corazón por un sacerdote, a hacer ayunos y hacer penitencias, a ofrecer las misas y las comuniones por ellos. Y yo les aseguro que por ese sacerdote que piden, tarde o temprano, se convierte. Y después será un sacerdote ejemplar. ¿Bien? Pero ustedes tienen que poner de su parte. Tienen que tomarse esto muy en serio. Hoy más que nunca necesitamos unión de oración y misericordia amorosa por todos nosotros pobres pecadores, porque aquí nadie puede decir de yo soy mejor o yo soy sino que aquí todos somos malos por nosotros mismos. Si vosotros siendo malos, ya lo dijo Jesús, dais lo bueno a vuestros hijos, el único bueno es Dios y el único que hace buenos es Dios y la Virgen, son los únicos. Por tanto, unión en oración, unión en sacrificio, unión en la Santa Misa y en las comuniones,
Pidan por los sacerdotes especialmente porque nosotros somos los más que lo necesitamos. Verán ustedes en el cielo o en el juicio final cuántos sacerdotes se han salvado gracias a las oraciones de ustedes. Es una labor conjunta. Aquí no se trata de que nosotros tenemos que ser más santos y somos aquí la crema de la iglesia y ustedes, pues claro, pobrecitos, es más fácil que se condenen ustedes. No, mentira, porque el más atacado es el sacerdote. Es el que más odia a Satanás, porque es el que más almas le puede arrebatar. ¿Ven? ¿No ven que sus manos dan lo más sagrado que existe, que son los sacramentos, que es al mismo Dios en la Eucaristía? Ante todo eso, oración, petición, sacrificios, unirnos en ese mismo espíritu los 5 primeros sábados, ¿ven? Para que cumpliendo con eso, pueda Dios bendecirnos y salvarnos a nosotros pobres pecadores y ayudarnos a ser santos, que es lo que tenemos que ser. Sepan que ustedes lo ven, estamos en una época no difícil, estamos en una época imposible en la iglesia. Yo le digo, yo estaba en un templo recientemente, ahora poco, que me fui a confesar, y es increíble las cosas que se veían dentro de ese templo, era igual que andar en la calle. ¿Saben ustedes lo que es eso? Como se anda en el verano con la falta de pudor, de respeto, que se anda hoy en día en las calles. Eso era el templo, no se veía diferencia en lo que puede verse afuera y lo que puede verse dentro. O sea, aún dentro del templo se nos hace difícil la salvación por el desmadre al que hemos llegado. Por eso hacen falta eso, personas de fe como ustedes haciendo mucha oración y sacrificios, calladito, cada cual en su sitio, y aguantar en silencio y rezar. Y ustedes verán que a fuerza de rezos y de sufrimiento, de tal manera el corazón de la Virgen ya se va a ver motivado a cambiar las cosas, que nos va a dar un fogonazo de una gracia especial que van a cambiar las cosas. Donde sean cambiables, otros lugares no. Pero siempre habrá posibilidad de que haya cambios y conversiones y salvación. A propósito de los primeros sábados, las personas que estaban en fila, yo seguiré confesando cuando acabe el retiro. ¿Ven? Porque hay algunas que no pudieron hacerlo ayer, entonces no se preocupen, calma, y yo cuando acabe el retiro me siento a confesar a todos los que deseen. Decía el Santo Padre, miren qué hermoso: recibí en audiencia al movimiento de la congregación mariana, masculina, María Anunciada se llama, de Ratisbona, Alemania. Y cuando llegaron, el Santo Padre les dijo que él estaba formando parte de ese movimiento. Que él quería integrarse en ese movimiento, el movimiento de congregación masculina mariana, consagrados a la Virgen, etc. Porque desde el principio el Santo Padre siempre ha tenido devoción a la Virgen. Y entonces dice que como llegó el nazismo, entonces ya se disolvió todo y no pudo hacerlo. Entonces dijo, no tuvo una fecha, mi consagración a la congregación mariana, una fecha exterior, pero se ha mantenido como una fecha interior de la vida, porque, ahora oigan qué palabras tan bellas, porque siempre ha estado claro que el catolicismo no puede existir sin una actitud mariana, que ser católico significa ser marianos. Claro, porque ahí está toda nuestra salvación. Acuérdense de Lourdes cuando aquella, siempre se lo recuerdo, pero es importante saber, yo hablaba en la conferencia, creo que fue los ejercicios que di aquí pasados, no lo he dicho en los retiros. Hay una concepción errónea de la Virgen, imprecisa, vamos a ponerla. Se piensa en la Santísima Virgen, entonces se dice, bueno, sí,
la Virgen intercede, sí, pero el poder solo es de Dios. Dios es el único que tiene poder. El único que hace milagros es Dios, es ese. Entonces uno dice aquí un poquito como dicen los americanos, wait a minute, un minuto. Eso le choca a uno porque entonces resulta que el demonio hace falsos signos y ahora la Virgen no tiene poder ninguno. Eso me está raro, ¿eh? El demonio cura cáncer, el demonio cura enfermedades porque eso está probado, ya les expliqué en un retiro los beneficios que saca cuando van hechiceros y eso y se curan porque prescindo, ¿no? Pero el beneficio que sacan es que le quita muchas veces el demonio el sufrimiento que Dios quiere para santificarles. Y ellos, como buscaron el pecado de superstición, Dios permite que el demonio actúe. Eso es aparte. Pero ya eso lo expliqué en un retiro anterior, no voy a volver sobre la cosa. Lo cierto es que uno dice, ¿cómo es posible? Entonces el demonio hace estos signos falsos si se quiere, pero tiene poder para hacerlos. El demonio se posesiona de personas. ¿Bien? El demonio puede influenciar el pensamiento, el corazón, hasta seducirlos y hacerlos esclavos del pecado. Entonces el demonio tiene poder para hacer tanto daño y ahora resulta que la Santísima Virgen no tiene poder ninguno. ¿Sí? Ahora resulta que el demonio hace signos y prodigios y los hará mayores conforme más vaya ganando terreno en el mundo, como ya los está haciendo. Y resulta que la Santísima Virgen no puede hacer nada, sino ella sufriendo todo lo que le hace pedir a Dios. Ay, Señor, mira, sálvalos. No, lo siento mucho, pero yo no comparto esa afirmación. Desde luego que el único poder que existe es el de Dios, eso está clarísimo, porque aún si no es por Dios, el demonio no tendría tampoco ningún poder. Ahora, digo yo, un ser humano tiene poder para hablar, como lo he hecho yo en el retiro, qué sé yo, tiene poder para hacer ejercicio físico, para aplicar su fuerza para quitar un obstáculo, tiene poder en su inteligencia para educar a otros, tiene fuerza física, tiene fuerza intelectual, tiene ciertas cualidades, esos son poderes que el hombre tiene, o sea, entonces la Virgen no tiene ningún poder. Aquí cualquier ser humano tiene poder para estudiar, para sacar una carrera, tiene ciertas facultades, tiene cierta energía, ¿sí? Puede escribir, puede pensar, puede hablar, y resulta ahora que la Virgen no tiene ningún poder, que Dios es el que tiene el poder, que la Virgen no puede hacer nada sino Dios. Existen seres humanos, como lo expliqué en retiros, no lo expliqué en retiros anteriores, en los ejercicios, fenómenos que se llaman paranormales, que son unas energías que tienen solo un grupo selecto de seres humanos. Unas energías que se transmiten de su cuerpo, porque es propio de la naturaleza humana tener a veces esas cualidades. Entonces, personas que tienen dolores de cabeza le ponen la mano y transmiten una especie de energía que neutralizan, el desequilibrio por el cual la persona tenía dolor de cabeza y se le va. Y eso es paranormal, eso no es ni preternatural, que es propio de Satanás, ni sobrenatural, mucho menos que propio de Dios. Hay personas que humanamente tienen esa capacidad. Personas intuitivas que por naturaleza tienen, eso se llama ya parapsicológico cuando se refiere a la cabeza, a las cosas mentales, que pueden penetrar en un conocimiento de cosas que los demás seres humanos no tienen una intuición tan profunda y ven cosas, miren, no, esta persona se le hizo un maleficio, pues se pusieron en oración y tienen una capacidad de intuición en Dios y de iluminación que pueden llegar a esa conclusión y la mayor parte de las personas no puede. Ahí lo tienen, hay fenómenos parapsicológicos o paranormales que porque imponen manos o porque desarrollan las facultades psíquicas pueden adivinar cosas o tener conocimiento de cosas ocultas que la mayor parte de los seres humanos no tienen esa facultad desarrollada así. ¿Ven? Y eso es todo natural, eso entra dentro todo del orden natural, eso no es sobrenatural. Lo que se llama por eso parapsicológica, es decir, que está junto a la psicología pero por encima de ella, la supera, o paranormal, junto a lo normal pero lo supera. ¿Bien? Entonces hay personas humanas que tienen esas facultades y ahora resulta que la Virgen no puede hacer nada. ¿Ven? Que suena algo raro en eso. Suena algo muy raro.
Entonces un león tiene la facultad y tiene la potestad, la fuerza como la tiene animal, que si yo me le pongo enfrente me devora en un instante y me come. Y ahora resulta que la Virgen no puede hacer nada. Ella solo suplica y Dios lo hace todo. ¿No les suena raro eso? Si hasta los animales tienen poder para hacer ciertas cosas, los seres humanos tenemos poder para hacer otras. ¿Sí? Tenemos poder que Dios nos da para hacer ciertas cosas. ¿Cuánto más poder no va a tener la que Jesucristo ha hecho reina y señora de todo lo creado? ¿Cuánto más poder no va a tener la que el mismo Padre ha constituido en la Madre de Dios y Madre de los hijos de Dios? La que es la llena de gracia, la santidad más grande que existe después de la de Dios, el ser más glorioso que existe por siempre jamás. Pues, amados hermanos, la Virgen tiene el poder más grande que existe después del de Dios, porque Dios se lo ha dado, pero lo tiene, como lo tiene Satanás, porque Dios se lo dio, y como lo tienen los demonios. Por eso la Virgen suele ser esto muy ejemplar. La Virgen en Lourdes, he recordado esto muchas veces para que lo capten. La niña está en éxtasis, está contemplando a la Santísima Virgen. Baja aquel tumulto de demonios por el Gave rugiendo y empiezan a gritar a la niña aterrándola: ¡vete, huye! Pero en ruidos demoníacos, tan fuertes que la niña que está en éxtasis se distrae asustada, miren si la cosa fue fuerte, y mira hacia el río Gave que estaba detrás de ella. Y se vuelve a la Virgen para pedir ayuda. Y dice la niña que la Virgen lo único que hizo fue levantar la vista hacia donde estaban los demonios y volverla a bajar. Y en un solo instante fueron reducidos al más absoluto silencio. La Virgen sí tiene poder. Y tiene poder para hacer los milagros más grandes, como ponerme a bailar el sol 10 minutos en Fátima. Porque Dios se lo dio, pero lo tiene. Mucho más que Satanás y que todo el infierno junto, que no tiene ningún poder en comparación con el que ella tiene. ¿Qué dice ella en Fátima cuando le pregunta? Le pido que me sane a esto, me piden que sane a este otro, que sane. A unos los sanaré y a otros no. Luego tiene poder, los sanaré, no dijo los sanará Dios, ella. Porque muchas veces, sobre pretexto de un escrúpulo, que a la Virgen no se le ponga tan alto, que si no le coge el lugar a Dios, miren, eso son estupideces. Basta tener 2 dedos de frente para caer en la cuenta que Dios es un ser tan infinito y tan grande que nada se puede comparar con Él. Si la Virgen, como dice San Luis María Griñón de Montfort, es un átomo en comparación con Él y menos. El que tiene la fe católica clara no tiene por qué estar con esas distinciones porque lo tiene todo clarísimo. Si Dios trasciende todo al infinito, no tiene fin. Es inmenso. Nada se puede ni nadie comparar con Él. Todo lo que existe es como si no fuese, en comparación de su grandeza infinita, que no tiene término, siempre es más grande, sin nunca dejar de serlo. La Virgen es como si no fuese. El que tiene clara su fe y sabe que todo el poder es de Dios, que todo, no tiene ninguna dificultad en afirmar que la Santísima Virgen, porque Dios se lo ha concedido, tiene verdadero poder y mucho más que el demonio del infierno, y hace los milagros que quiere, porque Dios se lo concede. ¿Cuántos milagros no hay en Lourdes y en Fátima y en los distintos santuarios de Guadalupe hechos por ella? Porque Dios quiere hacerlo en ella y que ella lo haga, porque le ha dado ese poder. Tienen poder los paranormales para poner las manos y quitar un dolor de cabeza, y ahora la Virgen no puede curar un cáncer. Absurdísimo. Y ahora la Virgen no puede expulsar un demonio. No uno, el infierno entero lo pone en fuga ante su sola presencia, por el poder único que tiene. El ser más poderoso que existe después de Dios, sin comparación, como que es el ser más lleno de Dios que existe, es la Santísima Virgen María.
Por eso hay que amarla, hay que confiar en ella, hay que esperarlo todo de ella porque nos protege y nos salva. Ustedes ven que los santos hacían milagros. No se fue San Martín de Porres a México a sanar a un conocido suyo, sin salir del convento de Lima. Estas cosas que tenía San Martín. No salió de Lima, no había salido, todos los vieron ahí en el convento y sin embargo a esa misma hora, en ese mismo momento, estaba sanando a un amigo suyo en México, en la Ciudad de México. Se le presentó, lo vio en la cama y le dijo: flojillo, flojillo, flojo, flojo, anda, levántate. Y se le quitó la enfermedad y se puso de pie. Entonces San Martín tiene poder y ahora resulta que la Virgen no tiene. Para que vean ustedes a lo que nos lleva el protestantismo que se nos mete a veces. No, que el que tiene poder es Dios, los milagros, un momento. El único poder que existe ciertamente es el de Dios, porque Él es el único que existe por su misma y propia naturaleza. Todo lo demás que existe es porque Él le da el ser. Muy bien, pero que Dios le haya dado poder a Satanás y permita que se mueva con el poder que le dio, ¿ve? No es menos cierto que el que le ha dado poder a la Santísima Virgen como poderosa intercesora, protectora y obradora de grandes prodigios para salvar a todos los hijos de Dios. Por eso hay que amarle especialmente. ¿De? Donde quiera que se quite a la Santísima Virgen de la fe católica, se le está quitando, por tanto, de la Iglesia. Es decir, esas personas se están ubicando ellas fuera de la Iglesia. Cuidado con los círculos de oración que prescinden de la Virgen, porque no están en la verdad. Con el bien que hacen los círculos de oración, hacen un bien inmenso en la Iglesia. Recibimos muchas gracias a eso. ¿Sí? Pero si quitan a la Virgen serán estériles. Será un grupo de protestantes rezando, como hacen los protestantes, lo mismo. Ahora miren, sigo con el Santo Padre, por eso he dicho, no puede existir sin una actitud el catolicismo mariana, que ser católico significa ser marianos. Y después, aquí a través de las visitas ad limina de los obispos, comentó el Santo Padre, experimento constantemente cómo las personas, especialmente en América Latina, pero también en otros continentes, pueden confiarse a la Madre, pueden amar a la Madre, y a través de la Madre aprenden luego a comprender y amar a Cristo. ¿Han captado? El perenne a Jesús por María. ¿Ven? Y el a María por Jesús. Porque fíjense qué es lo que dice San Luis María Griñón de Montfort. Jesús es tendencia infinita a que vayamos a Él a través de la Virgen. Y la Virgen es tendencia absoluta de todo su ser a que vayamos a Cristo. ¿Ven? Experimento cómo la Madre sigue dando a luz a Cristo, cómo María sigue diciendo sí y lleva a Cristo al mundo. Y por último, estoy muy contento, concluyó el Papa, de saber que en Baviera hoy hay aproximadamente 40.000 congregantes, que aún hoy en día hay hombres que junto con María aman al Señor, que a través de María aprenden a conocer y amar al Señor, y como ella dan testimonio del Señor en las horas difíciles y en las felices, que están con Él bajo la cruz y que siguen viviendo gozosamente la Pascua junto a Él. Creo que está clara la importancia de la Virgen conforme la señala el Santo Padre. Ya para acabar, amados hermanos, se ha entrevistado al padre Stefano Secchi, franciscano, que es el secretario de la Academia Pontificia Mariana Internacional. La Academia Pontificia Mariana Internacional organizó un seminario, un estudio para preparar el 23º Congreso Mariológico Mariano Internacional sobre la Mariología a partir del Vaticano II. Y aquí están los resultados. Una entrevista con él. ¿Quién era María? ¿Y cuál era su papel en la historia de salvación según la religión cristiana?
Y el Padre contesta: María era la madre de Jesús, pero por explícito deseo de Cristo, desde la cruz, es la madre de todos los que han formado su vida en Cristo. Explícito deseo de Cristo. No digas que eres cristiano si no tienes a María por madre, porque entonces no lo eres. Es la madre de los verdaderos discípulos de Jesús. El papel fundamental de la Virgen en la historia de la salvación es el de haber permitido con su sí que se realizase la encarnación por medio de la cual nosotros estamos salvados. Es gracias a ella que el Hijo de Dios se ha convertido en nuestro hermano, carne de nuestra carne, humanidad de nuestra humanidad. A pesar de ser de naturaleza humana, otra pregunta, los cristianos colocan a María en una dimensión que va más allá de la santidad. La Virgen es invocada como la intercesora más influyente en el Señor. ¿Por qué? Contesta: la santidad está ligada a la cercanía con Dios. ¿Quién aparte de María ha estado cerca de Dios? Ella ha tenido en su seno durante 9 meses aquel que vivía en el seno del Padre. Y como dicen los padres de la Iglesia, ella ha contenido en sí misma aquel que ni los cielos pueden contener. Por este motivo la santidad de María es considerada la más grande, porque es la más cercana a Dios, también la más íntima, porque la carne de Cristo es la carne de María. Qué bonito, ¿eh? ¿Ven? Y cita a San Agustín, por eso San Agustín tiene otra frase además de esto. San Agustín dice que ella fue la que le dio leche a nuestro pan. ¿Ven? Por eso entiendan, cuanto más uno se acerca a Dios, más participa de su poder, ¿no? Por eso es la más poderosa. Sentido común. Jesús y María gozaron de una intimidad que les unió no solo en la carne, sino también en los sentimientos, en la fe, en la vida y en la muerte. Ahora ella ha sido asunta a la gloria con el Hijo y a su lado. ¿Quién aparte de María puede presentar nuestras necesidades a Jesús? El amor que tenemos por la Madre de Jesús nos infunde confianza en que ella no puede dejar de escuchar nuestras oraciones y que estando cerca de Jesús será escuchada por Él seguramente. Recordamos al poeta que dice: mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien quiere una gracia y no recurre a ti, desea volar sin alas. De Dante Alighieri. Última pregunta. María es mujer y es bellísima. ¿De qué modo puede ser ejemplo de virtud para nuestro tiempo? Muchas mujeres afirman ver a María demasiado alta y demasiado lejana de la realidad terrena. Contesta el padre Chesin: la devoción del pasado había revestido a la Virgen con mantos preciosísimos, coronas, regalos, olvidando poco a poco su humanidad. El giro antropológico del Concilio Vaticano II ha hecho descubrir a la mujer de Nazaret en su plena humanidad. En ella encontramos una mujer plenamente realizada, pero solo después de haber aceptado la voluntad de Dios que se revelaba en ella, en su constante camino de fe, que la señala como verdadera discípula de Cristo. En María encontramos todas las expresiones de la humanidad que acoge a un hijo, que la carga de responsabilidad, que lo hace crecer, que lo educa, que queda viuda, lo ve irse de casa, amado pero incomprendido hasta llegar a la cruz. ¿Qué hay más terrible para una madre que ver un hijo inocente que muere?
el redescubrir la humanidad de María, su misión como educadora del hombre Jesús, con todas sus características psicológicas, nos hace confiar en ella no solo como quien comprende nuestra situación humana, también como un modelo que nos muestra que es posible vivir el Evangelio en plenitud. Y esto se va a ver el día del juicio, porque muchas mujeres se van a condenar por su vanidad, por el exhibicionismo de sus cuerpos. Y aquel día Dios, el juicio que le va a hacer sin ninguna palabra, les va a presentar a la Virgen, nada más. Y van a sentir una vergüenza infinita ante ella, que no van a soportar lo asquerosas que fueron. Y ahí verán que se han buscado el infierno que se han ganado. Porque Dios nos ha dado a la Virgen, en ella podemos superar todas nuestras dificultades de vanidad, de soberbia, de todo esto, de ser víctimas de un mundo tan en manos del diablo como el de hoy. Para eso la tenemos a ella, para que podamos, porque en ella podemos vencer cualquier obstáculo. He dicho que es el ser más poderoso que existe después de Dios y nos protege y nos guarda. No hay nada que temer, pero hay que amarla, hay que consagrarse a ella y asimilar sus virtudes. Y toda mujer que tenga la debilidad del exhibicionismo, que es muy femenino por su afán de siempre atraer, entra dentro de la psicología de la mujer. Muchas veces ni siquiera hay una malicia de querer que los hombres la deseen mal, es vanidad pura. ¿Ven? Todo eso puede ser superado si en fe se acercan a la Virgen para que la Virgen las eduque, las forme, las dirija, las oriente, les dé las gracias que necesitan para renunciar a esa mala inclinación que tienen. ¿Ven? Hay una, y con esto acabo, una que fue una famosa modelo aquí en Estados Unidos, pero de primera categoría. Sé su primer nombre, Leah Murray, no sé, es un apellido inglés que desconozco. Ella tenía el éxito mayor, sus papás eran católicos practicantes y sufrían mucho porque se hizo modelo, con todo lo que ese mundo reporta. Y un día esta mujer, que había aprendido a rezar el rosario en familia, que había tenido una noción de quién es la Santísima Virgen María, aquí cuando estaba aquí en Nueva York trabajando con el mayor de los éxitos, salía en las portadas de revistas y todo, etc. Estaba perdida la pobre, ¿no?, por su vanidad. Y llamó a su padre, porque ella sabía quién era su padre. Ella admite que sus papás siempre dijeron: no, un momento, Lía, tú opinas así, pero la Iglesia lo que enseña es esto. Y siempre estuvieron muy firmes, no estuvieron con respetos humanos, le decían la verdad enseguida. Tú piensas así muy bien, pero la Iglesia lo que enseña es esto. Y ella tenía eso muy claro, y siempre la acogieron con caridad, pidiendo mucho por ella, muchos rosarios para salvarla. Un día, cuando ya estaba ella asqueada, que ya no soportaba la vida que llevaba tan perdida, porque el pecado hace eso, ella estaba que decía: no, yo no aguanto más. Una de dos, o se convertía o se quitaba la vida, como tantas, ¿eh? Entonces llamó a su papá. Ellos eran del centro de Estados Unidos. Le dice: yo quiero que tú me vengas a buscar y que me lleves a casa, porque yo no aguanto más y yo voy a perder mi alma si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Muy bien, yo voy. El papá vino, fue al apartamento que tenía de primera categoría, ganando muchísimo dinero, etc. ¿Ve? La fama maldita que guarda detrás condenación. Viene donde ella, entonces el papá, muy hábil, viene, la saluda muy sonriente: hija mía, ¿cómo estás? Qué bueno, vamos a visitar a tal y tal familiares que tenemos aquí, antes de aquí y allá, un poco, y ella un poco asombrada de la reacción, porque ella sabía que ellos estaban muy disgustados con la vida que ella estaba llevando, que era inmoral, una vida inmoral. Entonces, pero así, de lo más contento, entonces ella dice: bueno, bien, sí, si tú quieres eso, pues bien, vamos. Ahora yo me quiero ir, pero sí, yo quiero ir a casa. Entonces le dice: pero antes, cuando ella menos se lo esperaba, yo quiero que te vayas a confesar. ¿Eh? Le dice: pero, Dad, como dicen en inglés,
papi, diríamos en castellano. Déjame irme primero a casa, quitarme un poquito todas estas cosas que tengo en la mente, tranquilizarme y luego yo me quiero confesar, yo me iría a confesar. Y le dice, Lía, tú me dijiste que tú querías volver a casa, ¿no? Yo te quiero llevar a casa, nuestra casa es la iglesia. Y yo quiero que tú vuelvas a casa, que es la iglesia católica, yo quiero que te confieses. Y ella le dijo, está bien, papá, yo voy. Se la llevó, se confesó, fue un momento único en su vida. Ahora es un ejemplo de modestia en su manera de vestir y vive fomentando la modestia en todas, la suelen llamar grupos de mujeres, a distintos lugares, a parroquias, etcétera, y les da charlas sobre la modestia. Dicen que anda, porque esto todo yo lo conozco de oídas, impecable, da charlas de modestia y ella misma lo dice. La mujer sabe, fíjense que es un testimonio muy fuerte, esto va a salir el día del juicio. Él dice, no sabemos cuando nos miramos en un espejo que nosotras no debemos salir hacia la calle, pero por la vanidad lo hacemos. Un testimonio de una mujer. Ella dice, nosotras lo sabemos, cuando nos miramos al espejo, nosotros sabemos que así no podemos ir a la calle, pero nos vamos. La pasión de la vanidad. Actualmente ella pertenece al famoso grupo de Catholic Answers, un grupo muy conocido de respuestas a donde están los famosos protestantes que se han convertido al catolicismo, etc. Ella es parte de todo ese grupo de moralización, de evangelización dentro de la iglesia. Y la llaman a distintos sitios para dar charlas de modestia, de pudor, de pureza. ¿Sí? Por eso en este aspecto, ¿sí?, ese es el regalo de la Santísima Virgen. Gracias a la Virgen, al recuerdo que tenía de la Virgen esa mujer, ante la luz impactante de la pureza de la Virgen, se convierte y ahora es instrumento de conversión de tantos otros. Nada más pues, amados hermanos, ahora ya me revisto para tener bendición y reserva del Santísimo y a continuación la misa. Y voy a recomendar un librito que nunca lo he recomendado aquí en público, creo que recuerde, quizá alguna vez hace muchos años. Un librito muy baratito, muy sencillito, ¿ve? Incluso a veces hasta la grapa está un poco oxidada, porque es muy simple. Y este librito es uno quizá de los más grandes que tenemos en la librería. Después de la Biblia, este librito. Este librito tiene el catecismo de la Iglesia Católica para niños mejor que hemos tenido en el habla hispanoparlante. El famoso catecismo del Padre Astete. Aquí está la auténtica fe de la Iglesia, las obras de misericordia, el credo, el Padre Nuestro, las distintas, todas las cosas que uno tiene que saber básicas de la fe. ¿Quién es Dios? ¿Por qué el signo de la cruz? Cosas sencillas de niños. Sin embargo, los niños que aprenden este catecismo aprenden el mejor catecismo que se ha hecho en habla hispana. Muy sencillo, miren que es pequeñito, ¿ven? Y tiene de todo, porque el ayuno, porque cuáles son los sacramentos. El que se sabe esto, ya se sabe prácticamente la sustancia completa de la fe católica, aquí. El Padre Astete, Catecismo de la Doctrina Cristiana. Hasta los mayores aquí, cuando empiecen a leerlo, verán que hay cosas que ni ellos saben. Con este damos la catequesis nosotros. Es una joya de catecismo. Por eso se los recomiendo, que hay 2 o 3, un puñadito nada más allá abajo, son muy poquitos, muy sencillo, es un librito pero el contenido que tiene, miren, el niño que sepa esto, ya sabe lo que tienen que saber, porque hay niños ahora, miren, que después se desarrollan y son adolescentes y no saben ni los 10 mandamientos de la ley de Dios, no saben los 7 sacramentos, no saben ni siquiera el credo. Eso pasa, y a veces educados en escuelas católicas, no se les enseña el catecismo auténtico muchas veces. Por eso les aconsejo este pequeño gran libro. Es la doctrina pura, ¿ve?, de la fe católica. ¿Ve? Lo que hay estrictamente que creer, aquí está todo. Ya para el desarrollo de esto y comentario, pues el catecismo oficial de la Iglesia Católica, el grande para personas mayores, pero esto todo lo deberíamos tener en la memoria. La definición de Dios, precioso, precioso. Mucho les aconsejo pues este librito, el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, nada más, ahora paso de inmediato para dar la bendición y reserva.
con el Santísimo Sacramento y a continuación la Santa Misa y después seguiré confesando.